Somos tu mano amiga. Ebullición mental. Hola, hola, bienvenidos comunidad de Ebullición. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por ser parte de este proceso de crecimiento. Nuestra misión es generar contenidos asociados a salud mental, pero entendiendo la salud mental en muchos contextos, con muchas poblaciones, con diferentes etapas del ciclo vital, para que resolvamos dudas, para que le enviemos este material a las personas que sintamos que lo pueden necesitar y que evitemos un poco la desinformación que a veces encontramos en tantos medios. Para eso se traen invitados muy calificados en cada uno de los temas para que nos asesoren y nos ayuden. Vamos a iniciar un ciclo muy interesante hablando de niños y adolescentes. Últimamente ustedes saben que hemos estado hablando bastante de ese tema, pero creemos que cuando nosotros empezamos a trabajar de una manera poderosa en niños y adolescentes podemos transformar una sociedad porque entendemos las cosas de manera distinta. A veces los niños pueden tener cualquier tipo de situación y a veces no sabemos cómo trabajarlos o por qué ocurre o cómo manejarlo, y he tenido muchos padres de familia en consultas angustiados. No sé qué sucede, no entiendo, ¿eso será un problema? ¿Será que esto tiene que ir al psicólogo? Del colegio me mandaron esta nota que tengo que llevarlo a un terapeuta, pero no tengo ni idea por qué. En la casa a veces me saca de quicio y de verdad definitivamente no sé cómo manejarlo. Entonces, como sabemos que es un dolor que en este momento estamos teniendo tan importante, por eso empezamos con esta nueva serie. Hoy vamos a ver un capítulo interesante hablando del TDAH o el trastorno de déficit de atención, que lo escuchamos como tan frecuentemente. Es una palabra que se volvió muy de lo cotidiano. Entonces vemos a alguna persona un poquito dispersa y decimos, seguramente tiene déficit de atención. O vemos una persona que le cuesta concentrarse o que es muy activa o muy inquieta e inmediatamente asumimos que tiene esa condición. Hoy vamos a ver qué es lo que realmente sucede, porque a veces no es realmente el trastorno. Entonces, para que lo podamos realmente ver en las personas y entender qué es lo que sucede. Para poder hablar de esa temática, hoy está uno de mis profes favoritos del mundo mundial. Él se llama Jaime Moreno. Él fue mi profesor en la especialización de psicología clínica, fue mi supervisor de práctica y desde ahí tengo una admiración profunda y es un honor para mí que nos acompañe en este espacio. Él es psicólogo, tiene una especialización en pedagogía, tiene una maestría en psicología clínica, tiene un doctorado también en psicología, profesor universitario, investigador. Ha sacado unos proyectos de investigación increíbles, ha creado programas académicos porque también construye materias y socializa con las personas al momento de hacerlo. También atiende pacientes en el tema clínico. Su agenda está a muchos días, entonces si necesita que lo vea es el momento de escribir oportunamente para que él pueda ir abriendo espacios al momento de hacerlo. Y pues supervisor de práctica, que fue en el espacio que lo conocí. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, Erika. Para mí es un placer estar contigo. De antemano te agradezco la invitación para volver a recordar viejos tiempos de poder dialogar nosotros sobre estos temas que nos unen y que nos apasionan, como son la atención a niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, para mí es un placer poder estar acá y poder aportarle a las personas que en estos momentos nos están viendo y escuchando. Muchas gracias. Entonces ya saben, cualquier pregunta que tengan, comentario y demás, nos pueden escribir en nuestras redes sociales y nosotros con mucho gusto haremos el puente con el profesor Jaime para que puedan hablar con él, para que puedan hacerle consultas, para que puedan estar en contacto de manera permanente, porque creo que a veces uno tiene muchas inquietudes y no siempre tiene fuentes confiables en donde resolverlas, y creo que vale la pena utilizarlo de manera muy técnica, porque estamos hablando de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de los niños que trabajan, o los que trabajan en el colegio. Entonces es una población que hay que tratar con sumo cuidado y responsabilidad al momento de hacerlo. Bueno, entonces quisiera invitarte a que entráramos en materia y que empezáramos a hablar un poco acerca del TDAH. ¿Qué es? ¿Por qué esas siglas? ¿Por qué así lo conocen las personas? ¿Qué viene siendo? Bueno, cuando hablamos del TDAH, como digamos ya se ha interiorizado en el común, estamos hablando de un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Eso lo que quiere decir es que hay niños que presentan dificultades en la capacidad para atender, ya sea para focalizar la información o para mantener su atención durante determinado tiempo o para percibir e integrar diferentes estímulos que permitan dar una respuesta adecuada. Eso en cuanto a la parte atencional.
También presentan características de impulsividad, es decir, cuando hablamos de la impulsividad, que tienden a tomar decisiones precipitadas sin medir las consecuencias o que además actúan sin pensar. Entonces lleva a que a veces presenten impulsividad motora o impulsividad cognitiva que más temprano que tarde termina impactando en sus relaciones sociales o también en su desempeño académico. Y el otro componente es la conducta hiperactiva. Es decir, tienden a ser un poco más inquietos, por no decir que bastante más inquietos de lo común de un niño, digamos, normal. Entonces, es el niño que de pronto en el colegio le dicen a los papás que se para constantemente del puesto, que cada rato tienen que llamarle la atención porque pronto se sale del salón de clase, que habla más de la cuenta, que interrumpe, que, ¿verdad? Que parece como tuviera un motor todo el tiempo y que no hubiera algo que lo detuviera. Tú lo ¿Sí? dices bonito, mi abuelita le decía para que tuviera pulgas en la cola. Bueno, yo creo bastante, sí, así, las abuelas son muy sabias. Sí, así son, esas son las características. Y de base lo que encontramos es que son niños que presentan un problema del neurodesarrollo, es decir, que su cerebro está funcionando distinto. No es culpa de los padres, no es culpa de los profesores, no es culpa del niño, sino simplemente tiene una condición que lo hace funcionar diferente, pero que con un buen acompañamiento puede tener un buen éxito en su vida y puede continuar lo más normal posible. Pero sí es clave eso, que de base hay problemas en neurodesarrollo, es decir, hay lo que nosotros llamamos dificultades en las funciones ejecutivas, es decir, hay unas funciones a nivel del pensamiento que las personas manejamos, es decir, la capacidad de planear, de organizar, de tener buen autocontrol, de poder recuperar la información que sea importante para nosotros. Eso tiene que ver con lo que nosotros llamamos funciones ejecutivas que se regulan a nivel cerebral, a nivel de las regiones frontales de nuestro cerebro. Con eso que estás diciendo, esa pregunta se hace muchas veces en consulta. Entonces viene la mamá o el papá muy preocupado de que por culpa de ellos el niño tiene el déficit. Entonces dicen, claro, es que yo ya soy muy adulta y pues por eso mi hijo nació así, porque yo ya pasé los 40 años y pues finalmente tuve el bebé. O tiene que ver con que me tomé un medicamento que era muy fuerte y luego fue que me enteré que estaba embarazada y yo no sé si fue que yo afecté a mi bebé con esa situación. O yo no sabía que estaba embarazada y tomé un montón de trago en el primer trimestre y luego fue que me enteré que estaba embarazada y ahora ya como que lo dañé y como que está mal. O mi esposo ya es muy viejito, entonces seguramente por eso pasó lo que pasó. ¿Hay algo de eso? Es decir, ¿hay alguna responsabilidad de los padres frente a sus acciones o eso es algo que no tiene nada que ver? Es muy difícil poderlo determinar y tampoco sería justo para los papás que se culpabilizaran. Sería poco productivo, lo que todo les va a generar más carga emocional y no les va a ayudar a afrontarlo adecuadamente. Pero lo que sí nos muestra la evidencia es que es un problema de base biológica, sin desconocer que hay factores del ambiente que pueden exacerbar o dificultar pues estas dificultades, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, sí se ha encontrado que hay factores genéticos. Pero es que con la genética no podemos hacer nada todos. O sea, así como tenemos el color de los ojos, el color de la piel, la estatura, todo esto que viene programado, hay condiciones, no solamente en salud mental, sino a nivel físico, que vienen programadas genéticamente. Entonces, sí hay muchos estudios donde señalan que puede haber vulnerabilidad genética. Lo otro, pueden haber factores del mismo proceso del desarrollo, es decir, a nivel del proceso de la gestación pueden ocurrir cosas, por ejemplo, una gripa muy fuerte que ha tenido una madre, por ejemplo, que haya habido amenaza de aborto, digamos también a nivel del momento del parto, un parto prematuro, o a veces también a nivel postnatal algunas infecciones, etc. O sea, es muy difícil decir que es una sola causa. Y por ende, pues es también muy difícil que un papá asuma una culpa, pues que no le corresponde allí, no sería justo para ellos. Entonces, lo que sí es importante es que si en algún momento están conviviendo con un niño que tiene esta condición, pues lo importante es que puedan informarse pues, de los expertos, los profesionales de fuentes confiables,
que les permitan tener una orientación adecuada, porque la verdad que el pronóstico es bastante favorable si se hace un trabajo en equipo. Entonces, eso sería como para tenerlo presente en primera instancia. De acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo y normalmente cuando los padres me dicen este tipo de cosas, yo le digo, bueno, eso que me acaba de contar es importante que se lo cuente el especialista, el neurólogo con quien va a hacer los exámenes y demás para que lo tenga en cuenta si eso tuvo algún tipo de repercusión o no y que lo evalúen desde la parte médica para poderlo revisar. Pero nosotros aquí nos vamos a enfocar en lo que podemos resolver, porque no podemos devolvernos al tiempo de haber tomado acciones diferentes, pero sí podemos en este presente hacerlo mejor como podamos. Y centrarnos en la culpa frente al tema puede que no nos haga tan buenos padres, porque si estoy muy culposo, entonces voy a ser más permisivo, seguramente no voy a buscar colocar límites, seguramente voy a permitirle todo y siempre voy a decir es que por mi culpa mi hijo es así, y eso no nos ayuda para poder tener un criterio al momento de educar. Entonces, eso se lo contamos al médico porque seguramente que biológicamente tendrá una cantidad de repercusiones, cosas que no tenemos ni idea nosotros aquí los dos. Pero los dos sí vamos a trabajar más bien en cómo conocemos, que me parece muy bien, como lo mencionas, de informarnos de fuentes confiables con los especialistas, leyendo, como profundizando en el asunto para que podamos hacer las cosas lo mejor posible. Yo he visto personalmente niños y adolescentes que realmente con todo un proceso adecuado de tratamiento, con el tiempo tú los ves con una vida muy funcional, muy tranquila, muy feliz y ya no utilizan eso como no sé, como muleta de no puedo conseguir trabajo porque tengo, no puedo mantener una pareja porque tengo, no puedo ser feliz porque tengo, sino todo lo contrario, porque lo tengo es que puedo hacer muchas cosas increíbles, pero eso requiere pues una dedicación importante de parte del padre, de los niños y los docentes y el equipo interdisciplinario que tú mencionas que se puede acompañar. Eso me gusta mucho. ¿Qué diferencia entonces encontraríamos en un niño inquieto? Porque hay niños que son muy, muy inquietos y niños que sí pudieran tener el tema de hiperactividad. Esa es una consulta que hacen de manera permanente, porque algunos dicen, no, es que el niño es normal que los niños sean así, y otros dicen, no, es que eso no es normal. Entonces, ¿cómo entendemos la frontera para que si un papá que nos está escuchando o una mamá que nos está escuchando ve esto, decir como, bueno, esto de pronto podría revisarlo? O sea, creo que ya pasamos un poquito más allá del límite y pues nos sobra hacer la revisión. Como puede que se haga la revisión y no pasa nada, como puede que lo revisen y estamos a tiempo para trabajarlo. Sí, es una pregunta muy importante porque hoy en día, pues con todo esto de las redes sociales, el internet, pues a veces uno busca la información y empieza a encontrar ciertos nombres o rótulos y cualquier señal o comportamiento que ve un niño, entonces uno lo atribuye, ¿cierto? Y pues corremos el riesgo de empezar a darle nombres a cosas que no son o a comportamientos que no son. Entonces, primero que todo, cuando hablamos del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, estamos hablando que es un problema en neurodesarrollo. Hay un déficit en las funciones ejecutivas. Muchos de estos niños tienen problemas para integrar y modular su sensibilidad, las señales sensoriales, por eso son un poco más inquietos, más desatentos. Pero algo muy importante es que cuando hacemos la evaluación, encontramos que antes de los 7 años hay posibles señales de que algo a nivel biológico pudo estar aquí afectado. Como te decía hace un momento, podemos encontrar información de factores genéticos, peri o postnatales. Eso es algo importante. También lo que pasa es que el diagnóstico lo hacemos después de esa edad. Incluso en los últimos sistemas de clasificación se señala incluso hasta los 11 años, cosa que me parece un poquito demorado porque ya han pasado mucho tiempo a nivel del colegio, donde pues digamos no se detectó a tiempo y no se le dio la respuesta oportuna. Entonces yo sí considero que cuando un niño después de los 7 años presenta estos comportamientos, pero los ha evidenciado desde antes de los 7 años, probablemente puede ser una señal. Distinto al niño inquieto, que puede ser un niño que tenga un temperamento donde se caracteriza por mayor nivel de actividad, curiosidad, alevosidad, lo que sea, y entonces se mueve un poquito más de lo normal, pero no es tan recurrente. En cambio, el niño con TDAH tiende a hacerlo en casi todos los ambientes, ¿sí? En el colegio, en su casa, en la comunidad. En cambio, el otro inquieto puede ser como una forma a veces de llamar la atención. Nosotros decimos tiene otra función su comportamiento, o quiere llamar la atención de los papás, o de los compañeros, o de la profesora, pero no es tan recurrente y con alta intensidad como si lo vimos en el niño con TDAH. Otra característica es que el niño con TDAH nos va a decir que es que es verdad como que le cuesta trabajo controlarse. Él quisiera en el fondo hacerlo, pero no lo logra. El otro niño sí lo puede hacer y en algún momento logra focalizarse.
Aunque también algo importante que decir, y eso lo señala un investigador muy importante, un referente en estos temas, que es Russell Berkeley, que dice que los niños con TDAH logran centrarse y focalizarse muy bien cuando están altamente motivados. Cuando usted los focaliza en algo que para ellos es muy atractivo, ese niño está ahí concentrado, así tenga hiperactividad, ¿sí? Pero bueno, es importante tenerlo presente. Lo otro, un niño inquieto, a veces cuando se comportan de una manera que nosotros llamamos negativista o que desafían la autoridad, uno encuentra a veces que sí hay factores del ambiente que han cambiado. O de pronto hay conflictos en casa o desacuerdos en la crianza y desde ahí empezó el problema. En cambio, el niño con TDAH, con o sin desacuerdos en la casa, va a presentar estas características. Entonces son señales que nos ayudan a determinarlo. Pero por eso es tan importante una evaluación muy juiciosa y muy rigurosa del especialista. Porque pasa mucho, sin querer juzgar a nadie, pero en algunos colegios de pronto el niño que es un poquito inquieto y uno le dicen que es hiperactivo. O con el respeto que merecen algunos profes dicen es imperativo. Así lo dicen cariñosamente. Pero no necesariamente es hiperactividad, puede ser el niño inquieto. Entonces, para poderlo determinar necesitamos una evaluación interdisciplinaria, donde participe, tú lo nombraste ahorita muy bien, el neuropediatra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos va a dar cuenta de estos procesos cerebrales que pueden estar comprometidos. Es deseable si se puede una evaluación neuropsicológica, la evaluación de psicología, y yo también sugiero la de terapia ocupacional. Que de hecho este mismo equipo casi que es el encargado de brindar el mejor tratamiento integral para el niño, sin desconocer que parte tanto de la evaluación como el éxito del tratamiento es este equipo interdisciplinario de la mano con la familia y la escuela. Nosotros profesionales no podemos dar la respuesta total si no trabajamos en equipo. Entonces serían como algunos elementos importantes a tener presente. De acuerdo. Cuando a mí me llegan con esos casos y demás, siempre, porque a veces llegan, no, es que el colegio me mandaron por esto. Y yo le dije, ¿y hay algún otro diagnóstico? ¿Le han hecho algún tipo de examen, evaluación? Me dijo, no, solamente lo que el colegio dijeron. Entonces, ¿quieres que hagamos primero un filtro primero? Entonces, espérate, te voy a remitir donde la neuropsicóloga, ella le va a hacer unas valoraciones y va a definir la ruta, hacia dónde nos vamos, qué exámenes te va a pedir, qué deben solicitar en tu EPS o en tu medicina prepagada, cómo lo vas a trabajar de otra manera, y con eso, cuando llegue, pues miramos si es un tema de disciplina y pautas de crianza, entonces ese será un camino diferente, o si necesita en este momento un acompañamiento con terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, o sea, ¿qué necesita? Pero eso en este momento creo que es prematuro, porque en el colegio quiero que veas que pues a veces tienen 3.000 niños y tienen una psicopedagoga para manejar a todos los niños. Entonces pues el niñito que es muy cansón lo mandan para psicología y llega ya y pues la persona a veces lo puede atender 10, 15 minutos y pues ya tiene como unos parámetros como de check y dice, mire, esto puede ser, y cuestión que no podría ser de manera distinta. O sea, así la persona quisiera poder hacer una valoración muy detallada, no es el espacio, no tiene el tiempo, no tiene los instrumentos, y pues tiene que correr con un montón de cosas, porque esa es la persona que está encargada de hacer las escuelas de padres, es la que está encargada de todos los eventos de psicología en el año. O sea, son muchas funciones. Claro. Entonces pues claramente sí está bien, porque es una señal de alerta para poderla revisar, pero mirarla. Pero los niños, me gusta mucho esa discriminación que haces, en donde no sé, de pronto el niñito es imposible en la casa, pero resulta que en el colegio nunca hay ninguna queja, pues seguramente ahí no es el tema y ahí sí nos orientaríamos. O de pronto con la abuela es que se porta como el demonio encarnado, pero resulta que con los amiguitos es un sol de verano, entonces pues habría que mirar que tal vez ahí no es donde tenemos la dificultad, sino simplemente lo podemos ver de una manera distinta. Tengo una pregunta, y es que ¿cómo hacemos para acompañar a los papás para que ellos puedan guiar mejor a los hijos? Es decir, ¿qué recomendaciones les podríamos dar a padres, a cuidadores, a tíos, a padrinos, madrinas, a todos los que acompañan? Porque a veces pues el papá y la mamá están, pero a veces no están en todo el día y ellos llegan en la noche, ellos solamente para la lucha de las tareas y la dormida y eso, porque lo perciben así como una lucha, como que llegan y eso es una sola pelotera, cuando perciben que el niño ya es diagnosticado que tiene déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué pueden hacer los cuidadores que sí esté en sus manos para acompañarlos en este proceso? Mucho. Y de hecho es un reto que tienen. Es comprensible que los papás que tienen un niño que tiene este problema, pues para ellos no es tan fácil, ¿sí? Porque, ¿verdad? El niño demanda más atención y demanda unas estrategias especiales
para poderlo manejar, pero si siguen las recomendaciones del equipo, lo van a hacer. Yo diría que lo primero es trascender del diagnóstico, no reducir a un niño al diagnóstico. El niño es más que un diagnóstico, no lo podemos reducir únicamente a que tiene TDAH. ¿Sí? Primero que todo, es Pepito, es Juanito o Juanita, porque también hay niñas, aunque es cierto que es más en niños. Entonces, lo primero es eso, descentrarse de ahí. Y lo otro es, muchas cosas se pueden hacer desde el ambiente. Estos niños requieren un ambiente organizado y estructurado. ¿Por qué? Porque lo que no alcanzan a organizar desde su cerebro, necesitan que el ambiente les ayude. Y lo pueden hacer muy bien, porque estos niños tienen muy buenas capacidades intelectuales. De hecho, algunos tienen altos coeficientes intelectuales, entonces lo pueden asimilar muy bien. Entonces, cuando hablamos de un ambiente organizado, estructurado, donde estén claras las reglas, las rutinas, y obvio que el mejor aprendizaje es el propio ejemplo en la casa, ¿sí? Que el ambiente y los padres lo ayudan a manejar. Otra cosa importante es que los padres puedan aprender a gestionar sus emociones, porque es cierto que estos niños los pueden estresar más, no es tan fácil porque imagínate, Erika, viviendo 24 horas al día, 7 días a la semana con un niño que se mueve, que pregunta, que coge, que tumba, pues obvio que en algún momento los papás se van a estresar con justa razón. Entonces es clave, primero que todo, que no se dejen descontrolar emocionalmente. Entonces, que cada oportunidad o cada comportamiento que haya que corregir el niño sea una oportunidad para yo mostrar cómo gestionar las emociones. Porque estos niños, como consecuencia de estas dificultades que les decía, pueden tener dificultades en la regulación de sus emociones. Entonces, la forma en que se pueden regular y modular es a partir del propio ejemplo que dan los padres. Importantísimo, fijarse en las competencias que tiene el niño. Todos los niños, independientemente de las habilidades que puedan tener, siempre tienen habilidades. Entonces, si es bueno para el deporte, vincúlelo allí. No podemos pretender tener un niño quieto, ni es deseable todo el tiempo. Entonces, ¿cómo le pueden canalizar la conducta hiperactiva? Pues con actividades propositivas. Nosotros le llamamos comportamientos alternativos o funcionalmente opuestos, es decir, donde él canalice toda esa energía y esa inquietud de manera propositiva. Entonces, si le encanta el fútbol, póngalo en un equipo de fútbol, además que le va a ayudar mucho a tolerar la frustración, a respetar turnos, a trabajar en equipo, a tener unas relaciones sociales adecuadas en función del deporte. O si de pronto no le interesa el deporte, en algunas actividades que sean muy motivantes. Como les decía anteriormente, muy clave tener en cuenta lo que dice Berkeley. ¿Qué es lo que le llama la atención al niño? Porque ahí podemos ayudarlo a que se centre. Hoy precisamente, antes de tener este encuentro contigo, yo dicté una charla vía virtual con México y estamos hablando de la terapia de los juegos de mesa. Y yo les presentaba un estudio muy interesante que hicieron en España a través del ajedrez. Este fue un estudio donde evaluaron 44 niños y fueron expuestos a un programa de entrenamiento en ajedrez. Y este programa lo llamaron Jaque Mate al TDAH. Hasta el nombre bastante interesante. Muy interesante. Yo sí. Creo que equipo de producción, si lo podemos colocar aquí la imagen de eso, muy interesante, si me lo puedes compartir. Claro. Y nuestro equipo de producción pone ahí la evidencia para quienes, nuestra comunidad de ebullición, que es como tan inquieta y le gusta ir a las fuentes, pues muy interesante. Claro, entonces mira cómo el juego no solamente es para divertirnos, también nos puede servir para ayudar a los niños a superar y afrontar sus dificultades. Por ejemplo, el ajedrez, ¿por qué es tan importante? Porque en el ajedrez el niño tiene que concentrarse, tiene que planear, tiene que tolerar la espera, que son justamente los procesos que a estos niños se les dificultan. Pues en este estudio estos investigadores encontraron justamente que después de estas 11 semanas de entrenamiento en el ajedrez, después, estos papás los evaluaron antes y después, les pasaron unos instrumentos, unas listas de chequeo que usamos para evaluar TDAH, se las aplicaron antes y después. Y después del tratamiento o del entrenamiento, pues vieron que hubo una mejoría bien significativa en estas problemáticas que presentan. Entonces, miren que por eso es tan importante mirar los juegos, las actividades que pueden ayudar a canalizar estas estrategias. Y algo fundamental que yo creo que aplica para muchos niños es que también en términos de las pautas de crianza, con mayor razón es clave un trabajo en equipo entre papá y mamá. Tú ahorita nombradas también figuras muy importantes en la familia, porque hoy en día sabemos que la familia puede trascender con la familia extensa. Abuelos, tías, pueden también apoyar. Si hay unos acuerdos mínimos de cómo manejar las normas y las reglas, seguramente le podemos dar estructura a los niños. Y además, pero muy importante, estar, yo digo, como pillando, observando todas las cosas que el niño haga positivas, por chiquiticas que sean. Eso es muy importante,
Porque desafortunadamente a muchos de estos niños casi siempre se les presta atención cuando se portan mal, cuando están distraídos, cuando están inquietos, cuando corretean por todos lados y hacen muchas cosas positivas y a veces se minimizan. Entonces, si estamos pendientes de observarlas, como digo yo, pillárselas y reconocérselas, pues va a ser excelente. Y por otro lado, les va a ayudar a fortalecer también su autoestima, como por nombrar algunas cosas. Muy bien, entonces ya vimos muchas de las cosas que nos menciona el profe Jaime que van asociadas a lo que sí podríamos hacer. Primero, hacemos un buen diagnóstico, que era lo que hablábamos al comienzo, para saber si sí o no. Segundo, trascender el diagnóstico. Entonces no voy a empezar a decir que fulanito de tal solamente lo voy a ver desde el diagnóstico, sino darme cuenta que va más allá de esa situación. Número 3, un hogar estructurado y organizado. Organizado, por supuesto, digamos que debe estar ordenado, todo debe estar en su lugar, que debe haber algunas rutinas de lo que se maneja en casa, evitar distracciones de manera permanente, porque si el niño lo pongo a estudiar, pero le dejo el televisor prendido, pero le dejo ahí la caja de los juguetes, pero le sirvo las 11, ¿cómo espero que él se regule cuando tiene tantos estímulos al mismo tiempo? Entonces debe estudiar en un lugar donde no haya muchos elementos, donde se pueda concentrar, donde no haya otras cosas que los distraiga. La hora de las 11 es la hora de las 11, la hora de hacer tareas es la hora de hacer tareas, porque cuando les dejamos tantas cosas, pues el niño va y se come una galleta y va y le pega una patada al balón y luego va y prende el televisor y luego hace cosquillas. O sea, como que es difícil poderlo hacer, porque eso cerebralmente no lo va a poder hacer tan fácilmente si nosotros tampoco lo acompañamos. Que todas las normas, reglas, rutinas estén muy claras, porque si yo, por ejemplo, como papá, lo dejo acostarse a la hora que quiera porque es que no pude acostarlo, pero la mamá dice a las 7 se tiene que dormir, pero la abuela dice, hay otro ratico y no pasa nada, pues es más difícil que lo haga. Pero si todos estamos de acuerdo y manejamos, eso funciona no solo para los niños con TDAH, sino para todos, que estemos completamente de acuerdo en cuáles son las políticas, las reglas, las rutinas que hemos acordado con el niño, para que él sepa cómo funciona y anticiparle que eso va a funcionar, que él sepa que es el último video y ya se va a dormir, y no como que ya le quité el aparato y lo desestabilicé en ese momento. Todo el proceso de regulación emocional para padres y para los niños, para que ellos vayan aprendiendo desde su día a día, desde ver cómo mi papá manejó este conflicto cuando estábamos muy estresados, qué terminó haciendo, porque yo no le puedo pretender al niño de que no grite y que no tire las cosas si yo cada vez que me pongo furioso voy y lo hago, y pues el niño no está modelando cómo podría manejar bien sus emociones. Utilizar el juego de manera propositiva para todos estos temas y ver qué le motiva al niño para poderle poner más de eso dentro de su rutina, porque ya vemos que a veces lo queremos obligar a cosas porque es el interés del padre. Entonces de pronto el padre o la madre es muy fan de algo, o es músico, o le encantan los deportes y quiere que su hijo sea esto, y a veces es bien diferente a eso que realmente quisiera y se hace pues bastante difícil. Y por último, darnos cuenta de cada comportamiento positivo que tiene nuestro hijo y reforzarlo de manera permanente, porque si el hijo realmente sabe que su papá o su mamá sí se está dando cuenta de las cosas bonitas que hace, por refuerzo puede sostener la conducta y buscar aumentarla aún más, porque dice, me senté en la mesa y comí juicioso y no me levanté, y lo reconocieron, digo, bueno, pues yo puedo hacerlo de nuevo. No es que lo haga consciente, seguramente no lo piensa como, voy a hacer más de esto para que me feliciten, sino simplemente va ocurriendo de manera natural porque vamos reforzando. Entonces, no solamente darnos cuenta en qué se equivoca para caerle, sino más bien en qué hace bien para felicitarlo y que podamos mantenerlo. ¿Algo que me hubiera faltado de lo que mencionaste? No, excelente, muy bien. Creo que lo resaltaste, y lo principal. Y de eso se trata, ¿no? De que hay muchas opciones para que estos niños salgan adelante con el apoyo de los padres. De acuerdo. Escucho con frecuencia que en adultos no existe el TDAH, que se transforma en otra cosa que no hay. No obstante, en la práctica clínica y en varias digamos, documentos que he estado leyendo, sí hablan de TDAH en adultos y demás. Entonces, y el consultante llega de 30, 35, 40 años y dice, es que yo tengo TDAH. ¿Y cómo lo mencionan? Dice, mire, yo consumo sustancias, mire, tengo una tendencia a la infidelidad de manera permanente, mire, yo tengo que tener, abro como 50 pantallas al mismo tiempo y me cuesta concentrarme, mire, a mí solamente me gusta hacer lo que me gusta y todas las otras cosas de planeación y organización me cuesta mucho trabajo, soy una pelota para tomar decisiones y eso me cuesta muchísimo trabajo y no lo puedo hacer, no puedo sostener una relación de calidad porque tengo muchos intereses, entonces como que siempre me aburro muy rápido de las cosas que estoy viviendo. Eso
digamos que estoy relatando como los dolores en consulta de las personas cuando perciben que tienen este diagnóstico, pero me dicen, lo que yo he escuchado es que me dicen que yo no tengo eso ni nada, pero yo lo veo en mí, lo siento en mí. Entonces, ¿sí hay o no hay o cómo lo identificamos para que podamos saberlo? Bueno, como cuando empezaba yo ahorita esta charla contigo, te resaltaba justamente que el TDAH es un problema del neurodesarrollo. Y es que el desarrollo no finaliza en la adolescencia, continúa a lo largo del ciclo de la vida. En este caso, cuando hablamos del TDAH, no estamos pensando en curas, sino en un manejo, porque es bien el pronóstico. Lo que pasa es que a lo largo del ciclo vital, esta situación va cambiando en la forma en que se manifiesta. Entonces, en un niño más pequeño, pensemos en un niño de 6, 7, 9 años, pues sí vamos a ver bastante inquietud motora, está correteando, se sale por la ventana, interrumpe a la profesora. En la adolescencia, ¿qué es lo que vamos a encontrar? De pronto puede ya empezar con el consumo del alcohol, de sustancias psicoactivas, una obsesión de dedicación excesiva a las pantallas, a los videojuegos, y cuando se los tienden a quitar, entonces reacciona de una manera impulsiva. Y en la adultez, tú lo escribiste muy bien. ¿Cómo se puede ver la impulsividad incluso a nivel social? Pues con las situaciones de infidelidad. Porque yo te decía hace un momento que buscan gratificación inmediata. Ellos tienden a funcionar más por consecuencia inmediata que demorada. Entonces, si hay una persona, a pesar de que tenga una relación de pareja estable, si hay una persona, como yo digo yo, un estímulo novedoso que aparece por allí, pues va a querer, ¿cierto? Así lo voy a llamar de aquí en adelante. ¿Cómo Sí, está el estímulo novedoso esta semana? Entonces puede darse situaciones de infidelidad, no queriendo decir, para no meternos en líos, de que todos los que se han presentado infidelidad son hiperactivos. Pero obvio que sí, porque ahí está la impulsividad. Pueda que no lo veamos correteando igual que como el chiquitico de 9 o 10 años, pero de pronto otras formas donde vemos la inquietud y todo esto es hablar demasiado. Tú lo viste muy bien, cuando está en el computador trabajando, pues es un caos total, pues entrando a múltiples pantallas, bueno, a múltiples páginas. Como te decía, hablan demasiado, pueden ser algunas veces como imprudentes en la toma de decisiones. No miden las consecuencias, por ejemplo, cuando se van a meter en un negocio, ¿sí? O también en el trabajo, así como ocurre en el niño en el colegio, que pronto entra tarde a la clase, esta persona llega tarde, pero al trabajo. O también si está conduciendo, de pronto es el que tiende a pasarse más el semáforo. Bueno, aquí en Bogotá pareciera que hubieran muchos hiperactivos, ¿sí? Sin que pero no postergan, ¿cierto? Les cuesta trabajo esperar el turno. Mire, está el semáforo en rojo y nos toca esperar. Entonces se esperan un poco más, ¿sí? Y lo mismo en los conflictos, ¿sí? Que para gestionar los conflictos en la cotidianidad a veces pueden reaccionar de una manera desproporcionada. Entonces sí se puede mantener incluso a lo largo de la adultez. Lo que pasa es que las manifestaciones pueden variar y responden justamente a estas características que hay en un adulto. De acuerdo. En algunos casos hablan de medicación y demás. ¿Es prudente hacer la medicación tanto en niños como adolescentes como en adultos? Bueno, la evidencia nos ha mostrado que los tratamientos combinados funcionan muy bien, pero no siempre hay que medicarlos. Por lo general, cuando el equipo interdisciplinario llega al acuerdo de que lo más beneficioso para el niño es la medicación, es cuando es el niño que pronto es ya demasiado inquieto, que se está tornando demasiado agresivo, que su desempeño académico está muy alterado, pero además que no hay un entorno familiar que le brinde esa estructura que yo decía anteriormente. Pues mientras lo regulamos, pues la medicación puede ayudar, pero no es la solución única. Y solo medicación no, necesita necesariamente el tratamiento pues, psicológico y de apoyo de neuropsicología, le va a ayudar bastante. ¿Qué medicación por lo general? Casi siempre le dan lo que llamamos las dextroanfetaminas, ¿cierto? Que son como estimulantes, que por eso es tan importante el diagnóstico, pues se le dan al niño que el neurólogo detectó, o a veces con apoyo de psiquiatría detectó que sí de verdad presenta el TDAH, pues con ellos la medicación funciona bien durante un tiempo específico y no va a ser de por vida. ¿Sí? E inclusive a veces los médicos esperan que el tratamiento psicológico, sobre todo de tipo comportamental, funcione bien. Si vemos resultados favorables, incluso no se medica. Pero si vemos que pues, está interfiriendo demasiado mientras avanza el tratamiento psicológico, el niño desarrolla recursos o la familia, pues la medicación puede ayudar. Entonces, cada caso es muy diferente, ¿no? Y no va a ser de por vida, no necesariamente. Por eso va a ser tan importante el tratamiento psicológico, porque es donde el niño le vamos a entrenar y a la familia en repertorios, en estrategias de afrontamiento para que él pueda
tener una vida con calidad, porque sí la pueden tener. Y lo mismo, estos niños pueden estar en un colegio normal, obvio con unas adaptaciones, unos ajustes, una estructura, y verdad que funcionan bastante bien. Ok, una última pregunta. Algo que yo he visto que hacen los padres con mucha frecuencia es que llevan al niño a cualquier espacio y lo presentan con el diagnóstico. Entonces lo llevan al equipo de fútbol y le dicen al profesor, tenga cuidado con él, que es que él está diagnosticado con TDAH. Lo llevan a la clase de música, tenga cuidado profesor, entonces se lo recomiendo. Y yo he visto que ese manejo a veces termina siendo muy perjudicial porque el profesor todo lo justifica desde allí. No estoy diciendo que oculten la información, sino solamente mi hijo funciona mejor con cosas muy claras. Él funciona mejor cuando tiene una asignación de tal manera. O sea, como que le digan más bien el consejo y no el diagnóstico. ¿Tú cómo lo ves? Yo he visto que eso no ayuda mucho, pero quisiera preguntarte. Sí, como yo te decía hace un momento, pues hay que trascender el diagnóstico, no reducirlo. Obvio, no hay que desconocerlo, sí requiere una atención, unas estructuras, una guía diferente, pero no podemos reducir porque es que, primero que todo, esto desempodera al niño. Segundo, va a afectar su autoestima porque ya dejó llamarse como fue bautizado, ahora llamarse niño con TDAH. Entonces, empieza a comportarse en función del rótulo. Pero además empezamos casi que a estigmatizar que todos sus comportamientos se deben al TDAH y no necesariamente. Pero además, lo más importante es que hay que focalizarse también en su potencial de aprendizaje, en todas las competencias que tenga el niño para ayudarlo a avanzar, porque de verdad sí pueden avanzar bastante. Entonces, yo creo que, vuelvo, insisto, hay que trascender al diagnóstico. De acuerdo. Bueno, sé que este tema es inmensamente largo y aquí podríamos estar hablando eternidades con nuestro profe, pero déjanos saber qué inquietudes tienes, qué preguntas, cuéntanos si has tenido casos de cerca y cómo lo has manejado de manera exitosa o también qué cosas no han funcionado. Creo que entre todos podemos construir diferentes recomendaciones para seguir creciendo juntos. Déjanos todos tus comentarios y estamos muy atentos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Somos tu mano amiga. Ebullición Mental.